Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy comenzamos con un tema nuevo que es el magnetismo y electromagnetismo. Bueno, pues en este vídeo vamos a comenzar por ver el campo magnético. Deciros que este tema corresponde al tema 10 de este curso y este curso se compone de 21 temas. Bueno, pues estamos prácticamente en la mitad del curso. A partir de aquí, bueno, pues vamos a empezar a ver cosas nuevas como por ejemplo el voltaje en alterna y la corriente en alterna, y vamos a ver componentes nuevos como son los condensadores y las bobinas. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del campo magnético. Aquí tenemos un imán y ya sabemos que los imanes tienen un campo magnético realmente, porque ya sabemos que existe una fuerza. Porque nosotros usamos, por ejemplo, los imanes para sujetar los papeles cuando los colocamos en una nevera, por ejemplo. Bueno, pues ya sabemos que existe una fuerza y esa fuerza es el campo magnético. Bueno, pues aquí tenemos la representación de ese campo magnético en forma de líneas. Estas líneas realmente son invisibles, pero se emplean para representar este campo magnético, para ver cuál es la trayectoria de este campo magnético. Y ya vemos que salen del polo norte y acaban entrando por el polo sur. Bueno, pues esta es la trayectoria del campo magnético. Deciros que estas líneas realmente se están casi tocando, no se tocan del todo, pero casi se están tocando. Bueno, pues aquí se han representado de esta manera para verlo mejor. Pero simplemente, como digo, estas líneas representan el campo magnético y son invisibles. Ahora, con el campo magnético nos pasa lo mismo que con el campo eléctrico. Bueno, pues recordar cuando vimos en el segundo vídeo el campo eléctrico. Recordar que aquí tenemos una carga y las líneas salen de la propia carga hacia afuera. Bueno, pues aquí tenemos el campo eléctrico. Recordar que cuando acercamos dos cargas iguales, bueno, pues estas se repelen y ya lo podemos ver que las líneas de los campos eléctricos no se llegan a juntar. Simplemente se está generando aquí una fuerza de repulsión y esta carga se va a mover hacia la derecha y esta otra se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué pasa si acercamos dos cargas opuestas? Bueno, pues ya vemos que se atraen porque las líneas se están juntando. Aquí ya vemos que se unen y están generando una fuerza de atracción. Esta carga de la izquierda se va a mover hacia la derecha y esta carga de la derecha se va a mover hacia la izquierda. Es decir, tienen una fuerza de atracción. Bueno, pues lo mismo nos pasa realmente con el campo magnético. Aquí tenemos dos polos iguales que se están juntando. Bueno, pues ya vemos que las líneas no se llegan a juntar del todo. Es decir, que existe una fuerza de repulsión. Ya vemos que este imán se va a mover hacia la derecha y que este otro imán se va a mover hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si juntamos dos imanes con polos opuestos? Con norte y sur, como podemos ver. Bueno, pues ya vemos que las líneas se unen al igual que nos pasaba con las cargas opuestas. Ya vemos que las cargas se están uniendo y están generando una fuerza de atracción. Este imán de la izquierda se va a mover hacia la derecha y este otro imán de la derecha se va a mover hacia la izquierda. Bueno, pues ya vemos que el campo magnético le pasa lo mismo que al campo eléctrico. Cuando juntamos dos imanes con polos iguales, bueno, pues ya vemos que existe una fuerza de repulsión. En cambio, si juntamos dos imanes con polos opuestos, bueno, pues existe una fuerza de atracción. Bueno, pues ahora os voy a comentar lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros colocamos aquí un material no magnético dentro del campo magnético? Un material no magnético puede ser el vidrio, el papel, la madera o el propio plástico. Bueno, pues ya vemos que las líneas, o mejor dicho, las trayectorias de las líneas no se ven alteradas para nada. Ya vemos que, aunque coloquemos aquí un material no magnético, las líneas no se ven alteradas para nada. Es decir, siguen la misma trayectoria. Ahora, ¿qué pasa si colocamos aquí un material magnético como puede ser, por ejemplo, el hierro? Bueno, pues que ahora las líneas van a atravesar por este material magnético, es decir, esta línea ahora va a atravesar por aquí y vuelve aquí, esta línea va a atravesar por aquí y vuelve aquí, y esta línea va a atravesar por aquí y vuelve por aquí. Ahora lo que se está haciendo es cambiar la trayectoria de las líneas. Ya no están viajando por el aire, sino que están viajando a través de este material magnético. Bueno, pues esto de cambiar la trayectoria de las líneas del campo magnético se emplea muchísimo. Ya sabemos que existen campos magnéticos llamados parásitos y estos campos parásitos pueden afectar a un circuito sensible en concreto y pueden, como digo, alterar el funcionamiento de este circuito sensible. Bueno, pues estos campos magnéticos que pueden venir, por ejemplo, podemos colocar aquí cerca un aparato electrónico que genera un campo magnético parásito. Bueno, pues este campo parásito que genera este aparato electrónico puede alterar el funcionamiento de este circuito sensible. Bueno, pues para eso se emplean estos materiales magnéticos, para desviar las líneas de un campo magnético
en concreto. En este caso, para desviar las líneas del campo parásito. Y como digo, empleando estos materiales magnéticos, bueno, pues se pueden diseñar escudos o pantallas para bloquear este campo parásito. Bueno, pues vamos a ver ahora qué es el flujo magnético y la densidad del flujo magnético. Bueno, pues aquí nos dice lo siguiente: el grupo de líneas de fuerza que van de polo norte al polo sur de un imán se llama flujo magnético y se simboliza mediante la letra griega Φ, esta de aquí. Bueno, pues ya vemos que este campo magnético se compone de unas líneas de fuerza. Bueno, pues ya vemos que el flujo magnético es el número de líneas que tiene un campo magnético. Y ya vemos que cuantas más líneas tenga ese campo magnético, mayor va a ser el flujo magnético y más intenso va a ser el campo magnético. Ahora, ¿cuál es la unidad del flujo magnético? Bueno, pues la unidad del flujo magnético es el Weber. Y nos dice que un Weber es igual a 10 elevado a la 8 líneas. Bueno, pues deciros que el Weber es una unidad muy grande y se emplea el micro Weber. Ahora, ¿cuántas líneas son un micro Weber? Bueno, pues ya sabemos que un Weber es igual a 10 elevado a la 8 líneas. Bueno, pues un micro Weber ya sabemos que esto de aquí, el micro, es igual a 10 elevado a la 6. Bueno, pues un micro Weber es igual a X. Bueno, pues ¿cuántas líneas son un micro Weber? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar esto por esto, es decir, que tenemos esto de aquí por X es igual a 10 elevado a la 6 por 10 elevado a la 8. Y ya sabemos que tenemos que dividir por un Weber, esto se cancela, y aquí tenemos que dividir por un Weber. Bueno, pues tenemos que multiplicar esto por esto, ya sabemos que es menos 6 más 8 es igual a 2. Bueno, pues tenemos 10 elevado a la 2, es decir, un micro Weber es igual a 100 líneas. Bueno, pues vamos a emplear normalmente el micro Weber porque es una unidad más pequeña que el Weber. Ahora, ¿qué es la densidad del flujo magnético? Bueno, pues aquí nos lo pone, ¿eh? La densidad del flujo magnético es la cantidad del flujo por unidad de área perpendicular al campo magnético, es decir, ese área transversal, recordar. Bueno, pues se simboliza mediante B y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla. Un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado, como nos pone aquí. Bueno, pues ya vemos que la densidad del flujo magnético que se representa por B es igual al flujo magnético entre el área en metros cuadrados. Bueno, pues ya vemos que tenemos un Weber entre un metro cuadrado es igual a un Tesla, porque estamos utilizando el Sistema Internacional de Unidades, que ya sabemos que es kilogramos. Aquí son metros y son segundos. Bueno, pues también tenemos otro sistema de unidades que ya sabemos que es el sistema cegesimal de unidades, que ya sabemos que son centímetros, son gramos y son segundos. Bueno, pues si estamos empleando el sistema cegesimal de unidades, bueno, pues para el flujo magnético se va a emplear un Maxwell en vez de un Weber. Y para el área se emplea centímetros cuadrados. Bueno, pues si tenemos un Maxwell entre un centímetro cuadrado, obtenemos un Gauss, o lo que es lo mismo, un Gauss. Lo pongo así, ¿por qué? Porque nosotros cuando queremos representar la unidad de Gauss, bueno, pues la podemos representar con la G mayúscula. Pero si lo queremos representar con la G minúscula, bueno, pues ya sabemos que la G minúscula representa la gravedad. Bueno, pues si lo queremos representar en minúsculas, lo tenemos que poner con el nombre de la unidad, que es Gauss. Bueno, pues si estamos empleando el Sistema Internacional de Unidades, vamos a emplear el Weber como flujo magnético y el Tesla como densidad del flujo magnético. En cambio, si estamos utilizando el sistema cegesimal de unidades, bueno, pues vamos a emplear el Maxwell como flujo magnético y como densidad de flujo magnético vamos a emplear el Gauss. Bueno, pues simplemente que sepáis que existe el Gauss y el Tesla como unidades del flujo magnético. Y también deciros que un Gauss es igual a 10 elevado a la menos 4 teslas. Una cosa más a decir de esta ecuación, bueno, pues ya vemos que la densidad del flujo magnético es directamente proporcional al flujo magnético e inversamente proporcional al área.
Recordar cuando teníamos lo siguiente, teníamos corriente es igual a voltaje entre resistencia. Ya sabemos que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, pues ya vemos que la densidad del flujo magnético es directamente proporcional al flujo magnético e inversamente proporcional al área. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Nos dice lo siguiente: compare el flujo y la densidad de flujo en los dos núcleos magnéticos mostrados a continuación. El diagrama representa la sección transversal de un material magnetizado. Suponga que cada punto equivale a 100 líneas o lo que es lo mismo, un microweber. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que utilizar lo siguiente. B, que es la densidad del flujo del campo magnético, es igual al flujo magnético entre el área. Ya sabemos calcular el área para cada uno de estos dos núcleos que tenemos aquí. Y también sabemos calcular el flujo magnético, porque nos está diciendo que cada punto que tenemos aquí equivale a un microweber. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos que emplear esta fórmula de aquí para obtener la densidad del flujo magnético para cada uno de estos dos núcleos. Y para ello necesitamos el área y necesitamos también el flujo magnético. Bueno, pues para calcular el área tenemos esto por esto y lo tenemos en centímetros y lo tenemos que pasar a metros, recordar. Bueno, pues lo pasamos a metros, lo multiplicamos y obtenemos este área en concreto para este núcleo de aquí. Y hacemos lo mismo para este segundo núcleo. Tenemos que multiplicar esto por esto y estas dos pasarlas a metros. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos que calcular el flujo magnético. Bueno, pues ya sabemos que cada punto que tenemos aquí es igual a un microweber. Bueno, pues tenemos que contar simplemente los puntos que tenemos en cada núcleo de aquí. Bueno, pues aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, 6 y 7. Y aquí tenemos 2, 4, 6 y 7, es decir, tenemos 7 microwebers por 7 microwebers. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es decir, 7 por 7 obtenemos 49 microwebers. Y para el segundo núcleo, bueno, pues tenemos 2, tenemos 4 y tenemos 6 por un lado. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, pues tenemos que multiplicar 6 por 12. Bueno, pues aquí lo tenemos. 6 por 12 es igual a 12 microwebers. Bueno, pues ya tenemos el área de los dos núcleos y también tenemos el flujo magnético de los dos núcleos. Bueno, pues ahora tenemos que calcular la densidad del flujo magnético y tenemos que emplear esta fórmula. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente tenemos que dividir el flujo magnético para este núcleo en concreto entre su área y lo mismo para el apartado B. Bueno, pues obtenemos 78,4 por 10 elevado a la menos 3 teslas y para el segundo núcleo obtenemos 57,6 por 10 elevado a la menos 3 teslas. Ahora nos dice que tenemos que comparar el flujo y la densidad de flujo para estos dos núcleos magnéticos. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido esto de aquí para este núcleo y hemos obtenido esto otro para este segundo núcleo. ¿Y qué podemos ver realmente? Aquí tenemos este flujo magnético y aquí tenemos este segundo flujo magnético. Ya vemos que 72 es mayor que 49 y aquí obtenemos una densidad más pequeña que para cuando teníamos un flujo más pequeño. Y habíamos visto que la densidad del flujo magnético era directamente proporcional al flujo magnético, pero también es inversamente proporcional al área. Y aquí vemos que tenemos menos área que aquí. Bueno, pues ya vemos que realmente la densidad del flujo magnético depende de esta relación que tenemos aquí, del flujo magnético y el área. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente: si la densidad de flujo en cierto material magnético es de 0,23 teslas y el área de material es de 0,38 pulgadas al cuadrado, ¿cuál es el flujo a través del material? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la densidad del flujo magnético es igual al flujo magnético entre el área. Ahora tenemos la densidad del flujo magnético y tenemos el área. Queremos obtener el flujo magnético, bueno, pues tenemos que multiplicar por área para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues tenemos lo siguiente, que el flujo magnético, y mejor hecho, claro está, el flujo magnético es igual al área por la densidad del flujo magnético. La densidad del flujo magnético ya lo tenemos, son 0,23 teslas. Y el área también lo tenemos, pero lo tenemos en pulgadas y lo tenemos que pasar
a metros. Bueno, pues como dato nos tenían que haber dicho que un metro es igual a 39,37 pulgadas. Bueno, pues como digo, nos tenían que haber dado este dato. Si no nos dan este dato, bueno, pues lo tenemos que buscar. Bueno, pues os digo que un metro es igual a 39,37 pulgadas. Bueno, pues vamos a convertir 0,38 pulgadas al cuadrado a metros cuadrados, porque realmente lo necesitamos para esta ecuación de aquí. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya sabemos que un metro es igual a 39,37 pulgadas. Bueno, pues un metro al cuadrado, ¿cuántas pulgadas son? Bueno, pues tenemos que elevar todo esto al cuadrado. Bueno, pues tenemos lo siguiente, es igual a 39,37 pulgadas y todo ello al cuadrado. Bueno, pues ahora tenemos lo siguiente, que el área en metros cuadrados es igual a 0, y lo voy a poner mejor, lo voy a poner aquí. Como digo, ahora el área es igual a 0,38 pulgadas al cuadrado por... Y ahora tenemos un metro al cuadrado entre, ya sabemos que es esto de aquí, es decir, que tenemos 39,37 pulgadas al cuadrado, todo ello al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que esto se va a cancelar porque el cuadrado eleva a todo lo que tenemos dentro de los paréntesis y nos queda lo siguiente, área es igual a 0,38 por un metro al cuadrado entre 39,37 al cuadrado. Bueno, pues todo esto es igual a 245 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Bueno, pues ya tenemos la densidad del flujo magnético y también tenemos el área en metros cuadrados. Bueno, pues ahora tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Bueno, pues tenemos lo siguiente, el flujo magnético es igual a la densidad del flujo magnético por el área. Bueno, pues tenemos que sustituir los valores, tenemos 0,23 teslas por, y habíamos obtenido 2,45 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados. Bueno, pues esto es igual a 5,64 por 10 elevado a la menos 5 Webers. Bueno, pues ya vemos que esta unidad es muy pequeña. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 56,4 micro Webers. Bueno, pues este es el flujo magnético que tenemos para este ejemplo de aquí. Simplemente hay que tener claro las unidades. Si estamos con teslas, bueno, pues tenemos que tener metros cuadrados y también tenemos que tener Webers. Ahora, si estamos con Gauss, bueno, pues ahora tenemos que tener centímetros cuadrados y también tenemos que tener Maxwell. Bueno, pues para acabar, vamos a ver cómo se magnetizan los materiales. Bueno, pues ya sabemos que los materiales ferromagnéticos, como por ejemplo el hierro, el níquel y el cobalto, se magnetizan al colocarlos en el campo magnético de un imán. Todos lo hemos comprobado cuando hemos acercado un imán, por ejemplo, a un clavo. Ya sabemos que el clavo es atraído hacia el imán. ¿Y por qué es eso realmente? Bueno, pues lo que ocurre es que el clavo se magnetiza, es decir, se convierte en un imán y por eso es atraído por el otro imán. Y como digo, este clavo se magnetiza o se convierte en imán debido a la influencia del campo magnético permanente del otro imán que estamos acercando hacia ese clavo. Es decir, nosotros cuando acercamos un imán al clavo, bueno, pues lo que ocurre es que ese clavo se magnetiza, es decir, se convierte en un imán gracias a la influencia del campo magnético de ese imán que estamos acercando al clavo. Pero también sabemos que si retiramos ese imán, el clavo ya no está magnetizado. Nosotros si colocamos un imán permanente en la nevera y entre ellos colocamos un papel, bueno, pues ya sabemos que el material de la nevera se ha magnetizado, es decir, se ha convertido en un imán y por eso son atraídos. Y por eso queda sujeto ese papel. En el momento que retiramos el imán, bueno, pues ese material de la nevera ya no queda magnetizado y ya sabemos que el papel se cae. Bueno, pues ¿por qué se magnetizan realmente o se convierten en imanes estos materiales ferromagnéticos? Bueno, pues aquí tenemos un material ferromagnético. Y en su interior, ¿qué vemos? Vemos estas diminutas estructuras. Bueno, pues estas diminutas estructuras se llaman dominios magnéticos. Y estos dominios realmente son considerados como pequeñas barras imantadas con polo norte y polo sur.
Bueno, pues cuando un material ferromagnético no está expuesto a un campo magnético, bueno, pues ya vemos que estos dominios están alineados de forma aleatoria. Ahora, cuando colocamos este material ferromagnético dentro de un campo magnético, bueno, pues ya vemos que los dominios quedan alineados de la misma forma. Y ya vemos que aquí tendríamos el norte y aquí tendríamos el sur. Bueno, pues ya vemos que este material ferromagnético se ha convertido en un imán, y se ha convertido en un imán porque lo hemos colocado dentro de un campo magnético. En el momento que se retire ese campo magnético, bueno, pues ya vemos que estos dominios no quedan alineados de la misma manera, sino que quedan alineados de forma aleatoria. Bueno, pues vamos a ver rápidamente una aplicación que se le puede dar a estos materiales ferromagnéticos. Le voy a dar un momento al pause, lo voy a dibujar y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. ¿Qué tenemos aquí en la parte izquierda? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un imán, aquí tenemos una caja y aquí tenemos una especie de conexión. Y ya vemos que esto está en contacto y aquí tenemos los cables. Ya vemos que aquí tenemos los tornillos y aquí tenemos un muelle. Bueno, pues ¿qué pasa en la parte de la derecha? Bueno, pues tenemos lo mismo, tenemos aquí esta conexión que ahora está en abierto, aquí tenemos el imán separado, aquí tenemos los tornillos y aquí tenemos los cables de conexión. Bueno, pues ¿qué podemos ver aquí? Que el imán lo estamos empleando como un interruptor de normalmente cerrado. Ya vemos que cuando acercamos el imán, bueno, pues esta parte de aquí que tenemos sujeta a este muelle es atraída a esta parte de aquí, hacia el imán. Y ya vemos que estas dos piezas se ponen en contacto. Una vez que separamos el imán, bueno, pues ya vemos que el muelle va a tirar hacia él esta pieza de aquí y ya vamos a generar aquí un abierto. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un interruptor normalmente cerrado y si separamos el imán, bueno, pues aquí vamos a generar un abierto. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, pues imaginemos que esto es una ventana y aquí tenemos los contactos. Imaginemos que esta ventana se abre cuando no queremos que se abra. Bueno, pues si se genera aquí un abierto, bueno, pues se puede activar una alarma. Bueno, pues esta es una de las aplicaciones que tenemos para los materiales ferromagnéticos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con el electromagnetismo. ¡Hasta la siguiente!